Bien, el tema de hoy lo titulé Meditar. Es un tercer llamado en el capítulo 1 de Dios al pueblo a través del profeta Ageo, y es meditar en la justicia de Dios. Dios llama a su pueblo a meditar en las consecuencias del abandono espiritual. Eso es lo que estaban viviendo ellos. Hoy quiero introducir el tema y tenemos que hablar hoy de decisiones. ¿Cuántas decisiones tomó usted antes de llegar hoy acá? Usted tuvo que tomar decisiones. El hecho de que esté acá fue una decisión que usted tomó, ¿cierto? Todos los días tomamos decisiones y no es fácil tomar decisiones. No es fácil tanto saber como saber o tomar cuál es la decisión correcta. Cómo saber que las decisiones que tomamos están dentro de la voluntad de Dios. Yo creo que si usted pudiera hacer una suma de todas las decisiones que ha tomado hasta hoy, pues muchas cosas dirían que es el resultado de lo que es usted hasta hoy. Entonces usted y yo somos el resultado de unas buenas decisiones o malas decisiones. Bueno, la idea es considerar y reflexionar parte de eso. A veces sabía que hablando de decisiones y hablando de muchas situaciones que tienen que ver con esto de las decisiones, a veces reemplazamos las decisiones permanentes por emociones temporales. Y una decisión no es lo mismo que una emoción. Recuerde más bien que un buen deseo no cambia, una buena intención, un buen deseo no cambia, pero una decisión acertada lo cambia todo. Usted dirá, pero eso no habla el texto. Eso es lo que va precisamente a hablarnos el mismo profeta a través de lo que el pueblo estaba sufriendo. Aquí voy a jugar con varias palabras. Ustedes saben que me gusta jugar con las palabras. Decisiones que en cierta manera nos van a llevar a consecuencias, y consecuencias que nos van a llevar a un destino. Esos dos versículos que usted leyó ahorita, que posiblemente usted dijo, pero ¿por qué tan cortica es la predicación? Le voy a contar algo que fue interesante. Yo pensé que esta semana me iba a quedar un poquitico más fácil la predicación porque eran 2 versículos, y es una de las que más me ha causado de alguna manera dificultad al tiempo de interpretarla. Aunque muchas veces tomamos decisiones con muy buenas intenciones, no siempre son las mejores, pero hay algo importante: es mejor siempre tomar una decisión. El no tomar una decisión es una decisión que no le favorece mucho a usted. Entonces, aunque con muy buenas intenciones, no siempre son las mejores, aquí hay algo interesante que yo quiero que usted considere. También en ocasiones, las decisiones más difíciles de tomar parecen ser las decisiones más acertadas o correctas que usted puede tomar. Porque si fuera fácil tomar decisiones, pues sencillamente se nos haría más fácil la vida. Pero cuando usted vea una decisión de las más difíciles de tomar, téngalo en cuenta que posiblemente es la más correcta o la más acertada. Cuando hablamos de decisiones, precisamente tenemos que hablar de consecuencias, ya le dije, ¿cierto? Y es que vivir diariamente es tomar decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones. Esa palabra asumir, yo creo que usted la tenga muy presente. Estamos en una generación, en una época donde clamamos y llamamos libertad, pero sin responsabilidad. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Cuando usted y yo queremos tomar las decisiones, perdóneme la expresión, voy a ser un poco tosco, como la gana se nos pegue, y no asumir las consecuencias, es lo que hoy ha llevado a muchos a no asumirse. Cada día es una decisión, y estas a su vez señalan nuestro destino. Aunque lo más complicado no es asumir las consecuencias de nuestras decisiones, porque sencillamente ya son inherentes. ¿Me comunico con esta idea? Las consecuencias son inherentes a las decisiones, y asumirlo es lo de menos. El presente, o lo que tenemos que usted y yo considerar, es el destino que tendrá la decisión que tomamos. Pues es importante cada decisión que tomamos en el presente, porque precisamente va a señalar el futuro que va a ser nuestro presente en algún momento.
Usted va a decir todo esto, preámbulo, ¿a qué? Es digno de mencionar la relación que existe entre la actuación del pueblo de Dios en este capítulo 1 del libro de Ageo y sus consecuencias. Piense usted un momentico, a mí me gusta mucho que usted, cada uno de los que estamos aquí en este lugar, tratemos de llevarlo más vívido la escena que está pasando. Versículo 10 y versículo 11, vuélvalo a leer ahí mentalmente y dígame qué escena le lleva a usted esto. ¿Qué imagen le toma a usted al pueblo? No lo tome usted hoy, ni lo alegorice, ni lo ponga en metáfora, sino piense un momentico qué es lo que está pasando en vida de este pueblo. ¿Qué considera usted? Versículo 10, yo quiero que usted lleve que es como si la figurita esta de una flechita lleva a la otra y la otra flechita lleva a la inicial. El pueblo, ¿qué hace Dios en el versículo 10? Fácilmente, detiene la lluvia, ¿cierto? Inmediatamente porque detiene la lluvia, ¿qué va a pasar? Eso pasa en el cielo, dice ahí. ¿Y en la tierra qué va a pasar? No hay frutos. Y el versículo 11 nos va a ampliar precisamente qué es lo que va a pasar ahora con los hombres en la tierra. Usted posiblemente me gustó y quise traer la idea de la palabra sequía. Usted la puede considerar lo que dice en el Salmo 32 en el versículo 8, donde dice sequedales. No quiero que vaya hasta allá, pero apúntelo por favor. La palabra sequía es aquel calor abrasador que Dios utiliza para acorralar a su pueblo. Por eso quiero decirle que todo esto era como un círculo donde ellos entre más se querían alejar de Dios, sencillamente Dios estaba más haciéndolos llevar a Él, los estaba acercando a Él. Usted posiblemente va a decir cada palabra, y obviamente tenemos que considerar que cada palabra es importante en las Escrituras, pero dése cuenta el versículo 10, la primer frase, no palabra sino frase, antes la primer coma, hasta la primer coma, por eso. ¿Qué significa ese por eso? Motivo, consecuencia. Vamos a hablar hoy precisamente de las consecuencias del pueblo haberse alejado de la voluntad y de los tiempos de Dios. Y téngalo muy presente, por favor, que eso no es extraño para nuestros tiempos hoy. Ha pasado con el pueblo de Israel, ha pasado con la iglesia del Señor y seguirá pasando. Ese por eso introduce a las causas que han motivado tanta desgracia en el orden natural. Usted va a decir que tiene que ver el clima con mi desobediencia. Pues hoy en día hablar de cambio climático no es otra cosa que las consecuencias de los actos de los seres humanos. Es decir, es una cosa que está netamente ligada. No sé si usted y yo no soy ambientalista, yo sé que esta tierra va a arder en fuego y yo voy a estar en una mejor. Pero parte de esto, no sé si usted es de los que se siente muy indiferente a todo aquello ambiental que se escucha. Y obviamente yo no le estoy diciendo, por favor, que se vaya a cambiar de religión y ya vaya a cambiar la fe ahora por el ambiente. Pero de alguna manera, cada una de las cosas en las cuales nosotros, esto trasciende a muchas cosas y trasciende a que cada uno de nuestros actos corresponden como el aleteo de una mariposa puede convertirse en un tornado. Cada uno de sus actos, y usted va a decir, pero ¿cómo mi desobediencia afecta Rusia, Japón, otras cosas? Pero posiblemente yo no voy a ir hasta allá, pero sus decisiones sí van a afectar el núcleo familiar, la sociedad en la cual usted vive. Es curioso que en una tierra como Palestina estuviese careciendo la lluvia, porque precisamente es una tierra que necesita de mucha lluvia. De esta forma tan cruda, la palabra nos recuerda que somos responsables de cada una de nuestras acciones y que éstas desencadenan consecuencias. Todo esto está escrito indeleblemente a lo largo y ancho de la Biblia. Acciones y consecuencias. El pecado acarrea castigo. La obediencia cosecha bienaventuranza. Dar genera vida. Retener empobrece. Quienes, y tristemente, equivocadamente anteponen lo material ante lo espiritual, lo pierden todo. Aquí lo que usted se va a dar cuenta
hay algo importante que esto no es mío, precisamente les explicaba que fue uno de los sermones en los cuales he tenido que trabajar mucho. Ya después, ayer finalizando ya la tarea investigativa del sermón, estuve investigando algunos autores y, por ejemplo, Matthew Henry establece que estos dos versículos dicen algo muy interesante, que mientras toda la desgracia de Israel, Palestina y sus alrededores se debía a la desobediencia de los hombres, Dios quería mostrar cómo la misma creación obedecía, deteniéndose la lluvia, deteniendo los frutos y obviamente todo lo que desencadena el versículo 11. Recuerde y voltéese un momentico a mirar el versículo 9. Hay algo importantísimo allí en el versículo 9. Ellos no creían, recuerde que ellos, el versículo 9, hace 8 días hablamos que como Colosenses 3:5 establece la avaricia como una idolatría, ellos estaban dejando llevar por la idolatría del pueblo de Babilonia, del pueblo de Persia, y sencillamente Dios les está diciendo, ante esto que ustedes pueden estar acumulando, sencillamente, ¿qué aparece en el versículo 9 de parte de Dios? Usted lo puede llamar el conocido soplo de Dios. El soplo de Dios es lo que aparece en los versículos 10 y 11. Es decir, no es un soplo literal, sino es que Dios, con la más mínima expresión de su respirar lo hago entre comillas, puede coger y destruir lo que usted y yo armamos como nuestros castillos en los cuales ponemos nuestra confianza. La avaricia del pueblo por una vida vanidosa trajo el soplo de Dios, donde ahora sin lluvia no habrían frutos y sin frutos no habría cómo sostenerse en pie. La palabra tierra no solo indica el globo terráqueo o la composición de los elementos químicos, sino la palabra tierra significa, y hay algo interesante en el hebreo, que da a entender aquello que está firme. Es decir, que el pueblo le faltaba firmeza en su confianza en Dios. El juicio de Dios de disipar todo al soplar, si ellos no hacían caso al mensaje del profeta Ageo, a que precisamente ellos acudieran a cuidar su espíritu al reconstruir el templo de Dios y volver a traer la voluntad de Dios en medio del pueblo. Ellos tienen un conflicto y es el abandono de la edificación, no solo del templo, no era solo construir paredes, no era solo llevar madera, sencillamente era que ellos estaban descuidando el cuidado y el cultivo de su espíritu. Había llevado a verlo como que Dios tendría que intervenir al detener la lluvia y por ende la fertilidad de la tierra. El efecto de toda la ausencia de la lluvia y de un terreno infértil les llevaría a consecuencias aún más graves. La sequedad abrasadora, y abrasadora la estoy poniendo con S, de calor, de esta manera, en las mismas actividades diarias. El versículo 11 está hablando de las cosas más sencillas de la vida que ellos como pueblo tenían que ver, y estaban viendo el calor abrasador de Dios. ¿Cuál es la resolución que Dios les da? Les dice, ya meditaron en mis tiempos, ya meditaron en mi voluntad, yo también tengo justicia. Aquí hay unas preguntas que usted y yo podríamos preguntarnos, valga la redundancia, o hacernos, y es, ¿cómo Dios puede traer un juicio justo a nuestras vidas, a la vida de un pueblo? ¿Qué pasa cuando usted y yo descuidamos nuestra vida espiritual? Yo le voy a hablar hoy de lo espiritual, porque si yo tuviera que hablarle de qué pasa si descuidamos nuestro cuerpo, eso le corresponde a los gimnasios o eso le corresponde a los hospitales. Pero yo le quiero hablar, ¿qué pasa cuando usted descuida su vida espiritual? ¿De qué manera las decisiones? Es interesante. ¿Cómo Dios puede hacer un juicio justo? De la manera en que nos dio libertad, nuestras decisiones son nuestras mismas consecuencias. Es decir, no es que Dios sea malo, Dios en su gran bondad nos dio esa libertad para tomar decisiones y por ende la libertad que nos da requiere una gran responsabilidad. Cada decisión que usted toma tiene efectos, tiene impactos. Aquí pensamos muchas veces en una generación donde está determinada a cultivar el cuerpo. Usted pregúntele hoy a los muchachos de su alimentación y su gimnasio y muchas veces eso, y no solo a los muchachos,
los cuchachos también, nosotros también. Pregúntele a la sociedad en la cual estamos viviendo cuánto cree o cuán importante cree que es el cultivo, el cultivar el intelecto. Hoy en día hay muchísimas personas que tienen maestría y doctorados, pero recuerde que un título no es ser. Están más preocupados en un hacer, en un productivismo, que en un humanismo. Aquí hay algo interesante y otras tantas cosas como una decisión prioritaria. La consecuencia obvia será un descuido y un abandono total por cultivar el espíritu y la vida con Dios. No es de extrañarnos que al igual que como el pueblo de Israel, la condición de la tierra es un reflejo de la condición espiritual de los hombres. Lo que va a reflejar los versículos 10 y 11 nos está recordando que muchas veces la condición de nuestros pueblos, y yo no hablo de prosperidad económica, la condición moral de nuestros pueblos es un reflejo de la condición espiritual de las personas. Usted tiene ahí como introducción, porque yo no puedo poner todo esto que ya he dicho ahí en la introducción, que las decisiones que tomamos determinan la libertad que Dios nos ha dado y las consecuencias, benditas las consecuencias, son el instrumento que Dios utiliza para acercarnos a Él como fuente de un mejor destino. Pensamos a veces en evadir las consecuencias, ¿cierto? Y no queremos asumir las consecuencias, pero muchas veces esas son las que Dios utiliza. Yo le estoy hablando a seres humanos, ¿cierto? Los veo asombrados. Si estoy hablando de eso, o usted no le pasa esto, usted es inmune a esto. Precisamente, esto es lo que muchas veces, hace 8 días preguntábamos, el por qué a mí, el por qué, porque tomamos decisiones. Entonces, lo que yo le voy a hablar en los 3 puntos a continuación son las consecuencias de algo sobrenatural de la justicia de Dios. Es decir, aquí nos va a hablar de un tema por encima de todo lo que estamos hablando de la justicia de Dios, y es el tema de la soberanía de Dios. Si usted mira algo importante en los libros proféticos, es que a veces se piensa que la misericordia de Dios está por encima de la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios va a intervenir muchas veces en nuestra vida. El segundo es que la consecuencia sobrenatural de la justicia de Dios tiene un impacto natural en la justicia de Dios. Y por último, ya no es sobrenatural ni natural, sino eso va a tener efectos espirituales en nuestra vida. Vamos a hablar de la gravedad de las consecuencias al abandonar la edificación de nuestro espíritu. Recuerde que aunque Ageo le estaba diciendo a su pueblo, edifiquen una casa, un templo, en la cual yo voy a hacer habitar mi voluntad allí, lo que precisamente estaba diciendo, edifiquen su vida espiritual. Y aquí hay unas reflexiones que usted podría hacerse, hasta qué punto nosotros somos conscientes de la vida piadosa que llevamos delante de Dios. Yo creo que usted entiende la idea de la piedad, es contar en todo con Dios, no solo para que me vaya bien, no solo para lo que a mí me parece bien, sino la piedad tiene que ver con todo. Lo primero que usted va a ver allí en el boletín precisamente nos va a hablar de la inconsciencia que el pueblo tenía por su vida, una vida de impiedad espiritual, es decir, no tenía nada que ver con Dios. La consecuencia sobrenatural de la justicia de Dios en el cielo, preguntémonos un poquitico por qué, pues ahí está claramente, por qué se detuvo de los cielos sobre ellos la lluvia. Aquí hay algo interesante que yo quiero que usted ahorita vaya conmigo a Santiago capítulo 5, los versículos, si quiere usted ir apartando ese pasaje que es interesante. ¿Cómo hacer muchas veces que la lluvia venga? ¿Hasta qué punto depende de nosotros que la lluvia venga? Y yo no estoy hablando de una lluvia para los sembrados, yo estoy hablando de aquellas cosas que vienen de Dios, de la sabiduría de Dios que viene de lo alto. Y aquí tenemos que preguntarnos algo: ¿qué es lo más grave de no tener en cuenta a Dios? En el versículo 10, la primera parte nos dice qué fue lo que en ellos pasó, y es precisamente lo más grave de no tener en cuenta a Dios, llamémoslo de esta manera, que cuando usted y yo no tenemos en cuenta a Dios, Dios fácilmente puede hacerse notar. ¿Cómo lo hizo en el versículo 10? Ellos querían ignorar, ¿se acuerdan la primera predicación hace 15 días? Ellos querían ignorar voluntariamente que Dios estaba llamándoles a edificar su vida espiritual, y ellos quisieron ignorar. Pero ¿será que al omnipresente,
al omnisciente, lo podemos ignorar. Lo más grave es que muchas veces terminamos haciéndonos daño a nosotros mismos por no escuchar al Dios que nos llamó para evitarnos un destino peor. Una vida sin piedad no es solo no tener en cuenta a Dios, sino pensar que somos mejores que Él para tomar decisiones sin consecuencias. Eso es lo que está tratando de dar a entender el mensaje del profeta Ageo al pueblo, donde ellos creían que podían seguir. Recuerde que los versículos 6 y el versículo 9 nos estaba diciendo que ellos buscaban mucho y ¿qué? Y recogían poco, sembraban mucho y recogían poco, comían, no se saciaban. Todo esto para darle a entender primero que esa consecuencia les traería consecuencias en la tierra. La palabra detuvo es una restricción por un momento de algo. Yo quise hacer un ejemplo y tuve aquí. A mí me gusta utilizar mucho este ejemplo porque es muy práctico y es el de los padres y los hijos para asimilarlo de nosotros con Dios, ¿cierto? En estos días hablábamos que cuando usted y yo nos portábamos mal, pensábamos con alguien y hablábamos con alguien, nuestro papá o mamá nos decía, ni siquiera nos decían. En estos días alguien me dijo, no sé si fue acá, que el papá le decía, en la casa le espera el cariñito. Ya se asumirá cuál es el cariñito, ¿no? Pero usted y yo y yo no estoy hablando de que los tiempos pasados eran mejores, sino que son reflexivos, pero tenemos que pensar en esto. Cuando nosotros o yo hacía algo malo, mi mamá o mi papá me miraban, o sea, ahora usted le dice a su hijo, le voy a quitar el celular por tantos días. Pregúntese si ese niño, ese joven, se inmuta. Antes dice, quítemelo más. O yo voy y cojo el wifi del parque, una cantidad de cosas. Aquí hay algo importante, y es que la restricción donde dice se detuvo está indicando que el Señor quiere ver hasta dónde llegan ellos. O sea, Dios no es injusto, aunque estamos hablando de su justicia, Dios no es injusto para retener algunas cosas que posiblemente nosotros mismos estamos haciendo que Dios intervenga. Me comunico, ¿cierto? Retiene bendiciones del cielo. Muchas veces nosotros somos dados, y en estos días hablábamos del tema del perdón. Nosotros atamos, sanamente hablando, atamos la bendición de Dios y de hablar con Dios. Yo no estoy hablando de bendiciones a material, sino estoy hablando de gozar y disfrutar una buena relación con Dios, por supuestamente retener el perdón para alguien, no otorgarle el perdón a alguien o no pedir perdón. De esa manera nosotros dejamos, y aquí es interesante que el Señor está diciendo, esta restricción de las bendiciones, estoy mirando hasta dónde te quieres hacer daño a ti mismo, hasta cuándo quieres vivir sin pensar y sin considerar lo que es mi voluntad para tu vida. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 10 en la primera parte, por eso se detuvo de los cielos, ¿sobre quiénes? Sobre vosotros, es decir, a nadie más le iba a afectar. Obviamente está hablando de una cuestión climática, una situación sobrenatural, porque por lo menos hoy en día, y ahorita vamos a hacer la diferencia por qué puse sobrenatural, natural y espiritual, porque para los que son agricultores y los que saben un poco de eso, ustedes saben que los agricultores hoy pueden tener una intervención en la tierra, ¿cierto? Y aún en las tierras más estériles o más resecas, ellos pueden hacer algo. Pero ¿cómo se puede hacer llover hoy en día? O en todos los días, en todos los tiempos. Eso es sobrenatural, es decir, eso está en toda la esfera que tiene que ver con Dios. Aquí es el que trae consecuencias en la tierra, pues obviamente sobre nosotros mismos, retener las bendiciones, y obviamente terminamos damnificados nosotros mismos. Lo que el Señor estaba llamando al pueblo era una meditación de una vida sin Dios. Era necesario no hacerlo en medio del mal, no en medio de las dificultades. No sé si usted es más dado, y posiblemente usted no, pero voy a hablar de una generalidad del ser humano. Somos más reflexivos en tiempos difíciles, cuando escasea, cuando nos duele, cuando nos falta, pero desgraciadamente no nos gusta aprender en pellejo ajeno. Queremos ir a aprenderlo en carne viva.
Esa idea de que la meditación es necesaria no es solo cuando usted está pasando por situaciones difíciles, sino es en todo tiempo, es a diario, aún en los más mínimos detalles, para que al momento de tomar una decisión sea acertada y no traiga más consecuencias. A veces nosotros tomamos una decisión que trajo consecuencias y esa consecuencia nos hizo traer una decisión que trae más consecuencias. Pero las decisiones que tomamos muchas veces pueden alterar que las consecuencias no sean graves. Y usted en este momento posiblemente se está haciendo un ejemplo de eso. El primer punto que usted ve allí, el primer aspecto, era la inconsciencia. Ellos eran inconscientes de lo que realmente podría llevar una vida de impiedad espiritual. Pero a la vez, usted se va a dar cuenta en el capítulo 2, en los próximos sermones, que ellos eran impacientes. Y la impaciencia no tiene que ver solo con el tiempo de espera. La impaciencia también tiene que ver mucho cuando el otro prospera o los tiempos pasados fueron mejores. Aquí yo quiero hablar en segunda instancia la impaciencia de una vida de infertilidad espiritual. Cuando habla de frutos, precisamente habla de una relación con cosas que están ligadas a la impaciencia. Vamos un momentico, no me gusta pero vale la pena, esto ya es más gusto pero es bueno hacerlo. Santiago capítulo 5, ¿por qué hablar hoy de tener o no de tener las bendiciones del Señor? No sé si una de las consecuencias a veces del mismo pecado, y yo la he experimentado, yo quiero decirle que la he experimentado, es que el pecado me hace sentir avergonzado delante de Dios y por ende pienso que la mejor decisión que puedo hacer es no presentarme ante Dios, por llamarlo así, sucio. Entonces dejo de hablar y buscar la solución con Dios en oración y por ende esa ya es una consecuencia del mismo pecado. Me alejó de un tiempo cercano con Dios a buscar. Santiago capítulo 5 nos va a hablar, en el versículo 7 en adelante, nos va a hablar de un personaje, pero nos va a hablar de una época en la cual Santiago trae a memoria a la iglesia de la época de él. Y dice el versículo 7, por tanto, hermanos, ¿qué? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y nos va a hablar de agricultura. Mirad cómo el labrador, ¿qué? Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba ¿qué? La lluvia temprana y la tardía. En este sentido, el pueblo sabía que era la necesidad, que era lo importante de esperar la lluvia de parte de Dios. El apóstol Santiago hace una relación de todo esto con la vida espiritual, de la agricultura con la vida espiritual. Es decir, nosotros a veces queremos, por decirlo así, ser maduros sin un proceso o ser maduros sin querer asumir las consecuencias que nos van a formar. Ahora mire usted por favor el versículo 8, ahí en Santiago dice, tened también vosotros, ¿ya se dio cuenta cuántas veces aparece la palabra paciencia? Es decir, desde el versículo 7, el versículo 8 y todo lo que está relacionado nos está hablando precisamente de lo importante que es esperar con paciencia los frutos de nuestra vida espiritual. Pero yo quiero decirle, usted y yo no vamos a tener frutos espirituales si no sembramos frutos espirituales. Hace 8 días hablábamos de algo importante que dice que el que siembra para la carne, de la carne va a sembrar corrupción, y el que siembra para el espíritu, para vida eterna, va precisamente a cosechar. Es decir, no podemos esperar, y quise hacer la relación con el versículo 8 en el primer inciso allí, para preguntarnos algo. ¿Qué es lo más difícil de no tener frutos espirituales? Y es precisamente la impaciencia, que no es solo no esperar en Dios, sino pretender que podemos producir frutos alejados de Él. No, nosotros, usted puede hacer otra, no quise traer tanta cosa, pero usted puede mirar también lo que Jesús le enseña a sus discípulos en Juan capítulo 15, hablando del labrador, de la vid y los pámpanos, y hay una situación, una relación práctica de vida en todo lo que tiene que ver con creyentes y no creyentes. Separados de mí, nada podréis hacer.
El pueblo quería ser, pero estaba separado de Dios. Y a veces hablamos de frutos, y obviamente yo quiero hablarle a usted de los frutos espirituales, principalmente el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero hay otros frutos, hay frutos dignos de arrepentimiento, hay frutos de alabanza, hay otros frutos que usted y yo debemos producir. Y el versículo 8 nos termina diciendo, y es precisamente de donde se saca la connotación de la palabra tierra, y afirmad, está hablando de la firmeza de vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ageo le está hablando a un pueblo que venía, que su Dios venía a intervenir no solamente con ellos, sino con lo que ya había hecho con los imperios alrededor. A Santiago le habla precisamente del tiempo del Señor. Y a nosotros a veces pareciera que la impaciencia o la demasiada no paciencia, sino pasividad nos estuviera quietando en las cosas del Señor. Y es que precisamente la impaciencia de una vida de infertilidad aflige el corazón. Versículo 8 de Santiago nos está diciendo esto: aflige el corazón. Versículo 10 nos va a decir ahora que no solo, volvamos ahí a Ageo, por favor. Ageo nos recuerda en la segunda parte del versículo 10 que por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra, nuevamente dice, detuvo. Hubo una restricción, un momento de los frutos, y es sencillamente retener las bendiciones de la tierra. Es decir, nosotros estamos en esta tierra para vivir de lo que el Señor nos habla, y hay algo interesante que quiero que miren en Santiago 5, 17 y 18. Cuando le hablaba yo del tiempo de oración, de su fruto de oración, en Santiago capítulo 5, el versículo 17 y 18 me ayudó mucho para entender lo que dice en la práctica de lo que yo hago. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las suyas y a las mías. Y oró, ¿de qué manera? Nos está hablando de la pasión en la oración, para que no lloviese. Es curioso, en este caso el que pide que no ore, y usted ya sabe que por allá en el primer libro de Reyes esto es una cuestión de una prueba frente a los profetas de Balaán, y que tiene que ver con la prueba de cuál era el Dios verdadero. Y aquí está hablando de una situación interesante. Oró para que no lloviese. Usted va a decir, y yo creo que en nuestros corazones y en nuestros pensamientos muchas veces se piensa que esto solo pasó allá. Y yo obviamente no le voy a decir que usted puede hacer esto hoy, pero sí puede estar pensando en de qué manera muchas veces nosotros mismos, el retenernos o el evitar estar con Dios, muchas veces evita que nuestras oraciones sean contestadas. Y oraciones no solo a nuestro favor y para nuestro deleite, sino también para el favor y deleite y necesidad de otros. Dice que oró para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, el pueblo en el tiempo de Ageo sabía esta historia, y precisamente ellos no se querían acercar voluntariamente a Dios, que como vieron el cielo que se detenía de la lluvia y que no había frutos, ellos no se habían y no se querían acercar a Dios para buscar precisamente la respuesta de parte de Él. Es decir, que toda esta impaciencia les llevó a afectar su comunión. Y habla muchísimo, cuando habla de la situación ferviente de oración, yo no le estoy hablando, y en estos días hemos hecho muchísimo énfasis en que no es la cantidad, es la santidad del corazón en la cual el Señor ve precisamente. Y la pasión por una vida con Dios es de vital importancia, como la bendición más grande que tengamos en Él a través de una relación profunda en Él. Es decir, no hay nada que de alguna manera nos mantenga más. Aquí hay algo interesante que nos mantenga más, por decirlo así, nutridos o llenos de su agua espiritualmente hablando, que el hecho de permanecer tiempos de oración ferviente con Él. Espiritualmente pueden venir tiempos de sequedad, que es lo que va a venir a continuación. Esa idea de la sequía, está hablando de una sequedad, y yo quiero que usted por favor se dé cuenta y haga una imagen que yo hice y me llamó la atención, porque es inmediatamente el clima de Israel en esa época, y en todas las épocas obviamente,
es un clima caluroso, es un clima caliente y obviamente es desértico. Inmediatamente se detiene la lluvia, la tierra inmediatamente va a dejar de producir frutos e inmediatamente, ¿qué es lo que va a venir? Una resequedad, en cierta manera está hablando de que obviamente se iba a venir algo peor. Y aquí ya no nos va a hablar ni de inconsciencia ni de impaciencia, sino nos va a hablar de la inconsistencia de una vida de sequedad espiritual. Los efectos espirituales de la justicia de Dios en los hombres. Ya Dios había intervenido sobrenaturalmente en el cielo. Naturalmente, cuando no hay agua, los que saben de agricultura saben que si no hay agua, pues cómo va a haber fruto, ¿cierto? Pero ahora ellos pensaron y creyeron que todo eso era ajeno a ellos. Inmediatamente los hace pensar que si el cielo está afectado por algo y la tierra, ¿quiénes van a ser los directamente enjuiciados, perjudicados? Hay algo interesante que cuando yo no sé mucho de Apocalipsis, eso tengo que hacerle, no he profundizado, no he tenido el tiempo, pero en lo poco que he estudiado, me llamó mucho la atención cuando yo comprendí algo del libro de Apocalipsis, y es que el juicio de Dios para los tiempos de la gran tribulación viene primero de un juicio del hombre contra otros hombres, después del hombre contra sí mismo. Es decir, va a venir un juicio de hombre contra hombres que va a hacerle daño a otros. Después quedan esos pocos, inmediatamente entonces Dios va a entrar en juicio, la persona va a entrar en juicio a sí mismo, se van a hacer daño a ellos mismos. Y después obviamente si el Señor permite, por decirlo así, el desencadene del juicio del mismo Satanás contra el hombre. Y por último, que es el juicio más grave, es el juicio de Dios contra los hombres. Aquí algo importante, ¿y qué es lo más peligroso de no tener en cuenta la presencia de Dios? Aquí nos está hablando que ellos inicialmente no tuvieron lo que tenía que ver en cuenta a Dios, no quisieron tener en cuenta las consecuencias, pero ahora ellos no se estaban dando cuenta de la presencia de Dios, y era que traía una vida sin firmeza. Y esa vida sin firmeza no es solo estar en el piso, sino pretender que estamos firmes cuando más derrumbados estamos. Aquí en el versículo 11, dése cuenta que es una lista de lo que va a decir, y llamé la sequía ¿sobre qué? Sobre esta tierra, ¿y sobre qué? Y sobre los montes. Va a traer precisamente consecuencias sobre lugares específicos, y usted se va a dar cuenta, quise ampliarlo pero por cuestión de tiempo no me dio, pero si usted mira la situación de lo que tiene que ver con el trigo, el vino y el aceite, eran las cosas más comunes y ordinarias que ellos tenían para su sostenimiento en todo aspecto, pero también tenían que ver con todo lo que estaba relacionado con las ofrendas para el perdón, para la expiación y perdón de los pecados. Aquí ellos de alguna manera terminaron viendo cómo se escaseaban las cosas necesarias, cómo escasearon situaciones en las cuales el trigo, el vino y el aceite les llevaba a sostenerse en lo más mínimo. ¿Hasta dónde iba a llegar el pueblo a estar separado, alejado de Dios? Entre más lejos y separado estaba de Dios, más los llevaba a verse resecos espiritualmente. Allí, obviamente, por último, no solo iba a afectar cosas necesarias, sino iba a afectar sus labores diarias. Y sus labores tenían que ver, obviamente, con los que producían, con las herramientas de trabajo que eran las bestias, y por ende, con el fruto, lo que producía sus propias manos. Aquí lo que está llamando Dios y les está pidiendo a ellos como pueblo es que tengan en cuenta que habían olvidado su devoción por Dios. Habían olvidado no solo su pasión, sino su reconocimiento de que Dios era todo lo que ellos tenían. Se habían olvidado que los había rescatado en una cuestión con Egipto y ahora los estaba rescatando con Babilonia, y ellos querían alejarse de él. Esa devoción por una vida llena de Dios es fundamental para que mantenga no solo el deseo de cultivar una relación con Él, sino que los frutos sean por Él mismo. Yo quiero preguntarle que aquí, ¿qué decisión posiblemente usted le llevó a pensar que tiene que tomar o que tiene que considerar?
¿Y qué decisión tiene que tomar para entender mejor la justicia de Dios? Hoy hablamos de la justicia de Dios. Hoy teníamos que entender la justicia de Dios. Y de esa manera, yo quiero que usted se pregunte, ¿qué decisión cree usted que Dios le tiene que ayudar a tomar para entender mejor la justicia de Dios? Dice la conclusión, ustedes la tienen allí, ¿cierto? Meditar en la justicia de Dios es tener la conciencia que la piedad en la vida requiere paciencia, pese aún a las mismas malas decisiones de abandonar el cuidado del Espíritu para no perder la firmeza en Dios. Lleve su vida consciente, de piedad consciente, que es una decisión personal. No piense por nadie más. Piense en estos días, hablando o pensando en esto de la sed de Dios. El salmista en el Salmo 42 dice que su alma tiene sed de Dios, ¿no? Como el ciervo que brama. Y el capítulo 32 en el versículo 4 dice que la falta de perdón o de haber gozado del perdón, David expresa que se sentía en sequedales de verano. Muchas veces el odio, el resentimiento no es contra personas, es contra el mismo Dios, porque pensamos que lo que Él está haciendo con nuestras vidas no es justo. Lleve su vida de piedad consciente, que es una decisión personal. Tenga paciencia, que con las consecuencias traerá la justicia, un fruto de justicia. Entienda que todo esto traerá en algún momento el fruto que el Señor quiere. Y sobre todo persevere con constancia en el destino que Dios, que el destino que Dios tiene para usted es mejor. Que cualquier decisión que usted tome en Él es mejor. Las decisiones tomadas en la voluntad de Dios no tendrán las consecuencias de alejarnos de sus planes, sino que a pesar de lo difíciles, nos llevarán a un mejor destino. Padre, hoy queremos orar y reconocer, Señor, que hemos olvidado cómo es tu justicia, Señor. Hemos olvidado que tienes total control y soberanía, Señor, de permitir que cosas alrededor que posiblemente parezcan sobrenaturalmente no tuvieran consecuencias. Ayúdanos, Señor, a asumir con valor, y ayúdanos a asumir, Señor, con entereza, que cada consecuencia que tú traes, Señor, nos moldee, nos forme, nos acerque más a ti. Benditas esas consecuencias que nos han inclinado el rostro en tierra, Señor, delante de ti. Y por sobre todo, Señor, ayúdanos a entender que todo está en tus manos, que todo, Señor, es para tu gloria, que todo, Señor, es para tu honra. En Cristo Jesús. Amén.